curiosa, rara, no sé cómo plantearla. Perdón. Bueno, vimos casos de mujeres, vimos los tipos del aparato y todo. No sé si se dan caso, me imagino que sí, de hombres violados por mujeres y cómo se verían estos casos o cómo se registrarían la violencia en este tipo de aspectos, ¿no? Ok, sí, Cristian, fíjese que es complicado dentro de nuestro sistema de justicia el que salga, ¿no? Un tipo de notas como este tipo que usted pregunta, precisamente por la falta de denuncias, ¿no? Muchos hombres han sido abusados y violados, ¿no? De manera, pues, cruel e inhumana, porque no solamente hablamos del miembro viril. Recuerden que la violación dijimos que era de qué, vía qué. ¿Por qué vías dijimos que podría realizarse una violación? Oral, Vía vaginal. anal, oral, vaginal, Ujú. Entonces, cuando se trata de un hombre, ¿cómo podría ser este tipo de violación? anal y oral. Anal y oral. Sí, pero el simple hecho también de, por ejemplo, provocar una erección y que la persona diga, pues simplemente no quiero, la mujer llega incluso a obligarlos. Fíjese que es mucho más común que llegue a pasar que el hombre ya no quiere tener o mantener una relación sexual y la mujer lo obliga. Pero precisamente como sabemos que el miembro viril, lo que es el pene, ¿no? Se lleva a, a la estimulación y precisamente por la sangre que llega, ¿no? Hacia este sistema reproductor, pues obviamente puede tener una erección. ¿Y qué pasa? O sea, es muy fácil, la mayoría a lo mejor se imaginará cosas muy, como en las mujeres, ¿no? De muchas lesiones. Sin embargo, hay hombres que lo hacen simplemente por tratar de complacer a la pareja o a alguien, ¿no? Que llegue incluso, en un encuentro casual en el que el hombre ya no quiere y pues la mujer insiste, ¿no? Y pues es así como que, bueno, pues ya ni modos, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, con un menor tenía él, ¿cuántos años? 14 años. Y la señora con la que estuvo tenía 32 años. Lo que pasa que fue que la mujer, por ejemplo, lo emborracha, pues este adolescente, pues no sabía cómo que era o qué reacción iba a realizar su cuerpo. Y pues bueno, empieza a hacerles tocamientos, entonces él pues ya alcoholizado, pues bueno, o sea, era la primera vez que él iba a estar con una persona mayor. Cuando él empieza a sentir como ese tipo de erecciones, pues entonces él dice que no. Pero al momento de realizarle tocamientos y demás, esta mujer, pues entonces lo obliga, ¿no? Le dice que pues tiene que lo dejara, que ella iba a hacer todo lo que ella, le iba a mostrar, ¿no? Entonces, pues él, pues sin saber qué hacer, pues entonces ella comienza a violarlo, ¿no? A abusar sexualmente de él. ¿De qué manera? En la que a él le causa repulsión porque pues ella es la que se sube arriba de él y pues él no sabía ni qué onda, ¿no? Entonces, sí existe, como es la primera vez, existe un desgarro en el área, ¿no? Del grosor del glande y del capuchón. Entonces sí hay lesiones, así como en la mujer que hay en los labios menores, en los labios mayores, en la parte externa. Pasa lo mismo igual con los hombres. Sí existe este tipo de sangrados, incluso en donde en parte de todo el prepucio, ¿no? Al momento de que pues era su primera igual relación sexual, pues se rompe, ¿no? Una telita, el momento de la fricción, ¿no? Todos esos aspectos llega a suceder. No es tanto que no exista como una lubricación, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la mujer, por ejemplo, dice, ah, bueno, debe de existir una lubricación para que pueda haber una introducción, para que no haya daño. Sin embargo, en el hombre puede pasar lo contrario, que aunque exista una erección, eso no quiere decir que ya esté listo como para que tenga relaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, al momento de practicar el sexo oral, obviamente, pues también es una violación.
Incluso cuando se dan, incluso de hombres a hombres, llegan a ver ya igual los mismos desgarros que nosotros vimos en el área del periné, en el área de en el geno rectal. Entonces ya ahí podríamos nosotros observar diferentes fisuras, si hay desgarros, ¿no? Igual si hay ciertos hematomas, igual en las áreas externas, todo lo demás, ¿no? Simplemente en el área que es obviamente del miembro viril, sí vamos a ver diferentes tipos también de lesiones, si es que hay mordeduras, si hay más laceraciones, si hay hematomas, si hay rasguños, ¿no? Cuando se trata igual de una mujer, el que quiere o provocar una erección, no en el hombre y a lo mejor no existe esa erección, pero bueno, entonces trata de manipular y de maniobrar todos estos aspectos para que exista una erección. Entonces, no es tanto, le digo, como el que es un hombre no se puede, o sea, realmente ha existido muchas violaciones, como les menciono, de hombre a hombre, de, ¿cómo se llama?, de adultos a menores. Ahí igual tuve un caso, como les mencionaba, de un baño, bueno, era el baño, el área de las regaderas, pero era donde practicaba natación. Entonces se da este tipo de violación, pero vía oral del supuesto niño de 12 años, bueno, adolescente, y del señor, ¿no? Que supuestamente acusan, de donde pues él le dice, ¿no? Al niño que, bueno, que le introduce el miembro viril y pues que le practique el sexo oral. Entonces desde ahí también pues es un delito de violación, ¿no? Entonces además de los tocamientos, además de lo que puede introducir, ¿no? Como son los dedos, son muchas cosas que llegan a pasar, entonces no es como algo que no se puede identificar, ¿no? Claro que sí se puede, existen también ese tipo de lesiones, de fisuras en el pene, en el área del prepucio, entonces sí hay que tener ahí muchas consideraciones, ¿no? Que, bueno, ya tendríamos que ver otro asunto, ¿no? Igual relacionado a este tipo, pues ya igual mostrando diferentes tipos de fotografías, pero sí llega a pasar. Jonathan, ¿tiene usted una pregunta? Sí, ¿hay algún tipo de comportamiento de la víctima después de que sufre una violación? Así como un comportamiento en específico, o sea, cómo es un comportamiento generalmente y en qué tipo de variaciones puede tener. Y también mi pregunta es sobre el victimario, ¿también tiene un cierto comportamiento, bueno, después de haber cometido el delito? Sí, ok. Fíjense, miren, habíamos hablado de ciertas características, tanto psicológicas y físicas, que pueden presentar las víctimas, ¿no? En una de ellas podríamos hablar incluso de alguna enfermedad de transmisión sexual, de algún tipo de, como el VIH, la gonorrea, el virus del papiloma humano, pero no nada más de algo de manera física, ¿no? Sino estamos hablando de algo que puede llegar a ocasionarle un trauma, ¿no? Este trauma que puede ser presentado de manera inmediata o puede ser consecutivo. Cuando es consecutivo llega a pasar mucho en lo que son las niñas o en los niños, porque no saben qué ha pasado, o incluso en los adolescentes hay algunos que es como entre la asimilación de lo que ha pasado, si es correcto o no, ¿no? Hay muchas familias que no les hablan a sus hijos de este tipo de delitos. Entonces, a veces lo creen como normal. Hablábamos incluso de, dentro de las estrategias, ¿no? De un agresor que puede ser, la mayoría creo considera que solamente son amenazas o chantajes, pero no, aquí viene otro delito que habíamos hablado que era de corrupción de menores, el que puede existir una gratificación, ¿no? El que te consientan, el que, como le comentaba igual de otro caso que tuve de un adulto mayor a una niña de, bueno, una adolescente de 13 años, que él decía, tenía aproximadamente entre 60 y 65 años, que decía, es que ella me dijo que tenía 15, ¿no? Entonces es como, ok, o sea, estaba enojado porque no tenía 13, tenía 15. Entonces, él decía, ¿no? Era una justificación de parte de él, pero él le daba, cada que tenían relaciones sexuales, se le daba 500 pesos. Entonces, pues obviamente la niña volvía a regresar y hacía una provocación. Entonces la niña bueno, la adolescente ya sabía que tenía que regresar tal día para ofrecerle cigarros o dulces y que él sabía que él iba a decir que si lo acompañaba a un área de estacionamiento, ¿no? En su coche. Entonces, pues ella ya sabía la mecánica.
Entonces, ¿qué hacía? Pues obviamente se presentaba este tipo de ocasión y ella aprovechaba esa ocasión porque había una gratificación de por medio. Obviamente era en un estado vulnerable. Tendríamos nosotros que analizar, por eso la perfilación criminal viene desde que vamos a perfilar tanto a la víctima, tanto al victimario, qué relación existe entre ambos y cuál es el modus operar del sujeto, pero también cuál es ese ambiente que se ha desarrollado, que de hecho el día de hoy vamos a ver todo lo que tenga que ver con la criminología ambiental, que va enfocado a esos aspectos, ¿no? Que en qué momento se da una comisión del delito de acuerdo a qué factores. Cuando una víctima, en este sentido, por ejemplo, yo les hablo de esta víctima específicamente, ella no presentaba como estos rasgos de trauma psicológico, del miedo a salir, por ejemplo, el temor o la angustia o de que se le acercaran hombres. O sea, ella no presentaba ese tipo de sintomatologías. Lo que sí presentaba era el consumo excesivo ya de pornografía, ¿no? Que se adentran más al consumo de pornografía porque han tenido algún tipo de excitación previa y entonces se quedan con esa idea de lo que le hizo el agresor. Esto depende mucho, por eso, del caso y el análisis que nosotros en un momento tengamos, porque para ello teníamos que hacer, como yo les dije, una clasificación de cada conducta, pero de cada tipo, porque aunque sea el mismo delito, la conducta del sujeto o de la víctima va a ser diferente. Entonces, en esta víctima no presentaba esos rasgos de huida, o insomnio, o ansiedad, o depresión. Ella al contrario, o sea, ella empezó a aportar conductas de agresividad hacia su familia, el quererse independizar ya, el que decía que ella podía ya sostenerse, porque ella ya lo vio como un tipo de mercancía, ¿no? O sea, ella ya se veía como un objeto sexual. El yo dejo que me toquen, yo dejo que me agarren, yo dejo que tengan relaciones conmigo, pero voy a recibir algo a cambio, ¿no? Que es dinero, cosa que era de una familia numerosa y que era, sus papás la ponían por eso a trabajar, porque ella, obviamente, pues no tenía como las condiciones para poder irse a la escuela, ¿no? Entonces viene este grado de agresividad ya sea con su familia, empieza incluso un proceso de enamoramiento o que ella decía incluso que era el novio de esta persona, era su novio esta persona, que sí tenían una relación, o empiezan a hacer esta confusión. Incluso el señor estaba casado y tenía sus hijas, pero ella comienza a optar por este tipo de conductas y ya lo empieza a aplicar hacia otras personas a las cuales igual les vendía, que era en la central de abastos, ¿no? De, por ejemplo, Ciudad de México. Entonces, este tipo de conductas puede llegar en un momento dado, a tener actos suicidas, sí. ¿En qué momento? En el momento en el que ella se dé cuenta, porque está viviendo un proceso de algo fácil, de obtención de algo monetario por la necesidad en la que viven. Sin embargo, puede llegar posteriormente cuando ella se dé cuenta de lo que está viviendo, porque no se ha dado cuenta, ¿no? En este proceso del sentirse un objeto sexual o el sentir que incluso ha optado por la prostitución, entonces ya ahí viene otro sentido, ¿no? Que ya bien, vemos de depresión, de incluso actos suicidas, de la mamá, por ejemplo, cuando se entera, los hermanos, entonces ya desata otro tipo de conductas, ¿no? El sentirse avergonzada. Bueno, son diferentes aspectos que tiene que pasar la víctima para que nosotros podamos identificar, ¿no? Qué sintomatologías pudiera llegar a tener. Pero, Jonathan, ¿alguna duda en estos aspectos que le estoy explicando? Sí, comentó algo que me hizo otra duda sobre esta niña, que pues llegó a un momento en el que se hizo normal ese tipo de comportamiento, ¿no? Y lo veía como otra entrada económica. Por ejemplo, pues ya cuando crecen, ¿no? Las personas que sufrieron algún tipo de abuso, ¿es normal que sigan teniendo este comportamiento debido a ese suceso? Por ejemplo, como pues la gente que se dedica a ese tipo de, A la pues, prostitución. de ese tipo, ajá, en cualquier aspecto, pues también como las bailarinas o hasta las que venden cosas en internet. Sí, 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 de hecho sí llega a pasar, ¿eh?
Fíjese que dentro del análisis conductual de las víctimas que pueden, ¿no?, posteriormente detonar este tipo de conducta agresiva hacia sí misma. ¿Por qué? Porque ya sienten que ya no tienen valor. Entonces, para ellas, el desvalorizarse ya es más común, como, ok, pues si ya me pasó esto, ya nadie me va a querer. Entonces, llegan, sí, incluso dentro de las exoservidoras, a comentar este tipo de situaciones que fueron abusadas, fueron violadas cuando eran niñas. Entonces, ellos se sienten sin valor. Entonces, ellos ya vieron como un ingreso. Entonces, se dedican a esa prostitución y les gusta dedicarse a ese tipo de trabajo. Sin embargo, no es como que hayan tenido un tipo de terapia psicológica, sino ellos ya lo normalizan, bueno, pues si ya me pasó, pues voy a sacar provecho, ¿no? O ya qué. Entonces viene este gusto excesivo por, como les mencionaba, ¿no?, por el uso de pornografía, o incluso he tenido ahí algunos casos donde la víctima ya le aplica este tipo de conductas sexualizadas a sus hermanos, a sus amigas, a las personas que le llegan a rodear cuando son menores, o incluso tenía por ejemplo el caso de unas gemelas. Pues esta gemela empieza a hacerle este tipo de actos y de tocamientos a su hermana, pero algunos no sabían el por qué, ¿no? O sea, ¿cómo es que, por qué tú haces eso y tu hermana no? Entonces ya es como se dan cuenta que estaba siendo violada, pero hasta que o ponen este tipo de conductas, ¿no?, en la familia o con un conocido, o que las cachan incluso en una masturbación ya excesiva, es precisamente, ¿no?, por este tipo de situación que llegan a desencadenar posteriormente. Pero bueno, ahorita María y Alondra, dentro del perfil de, usted mencionaba de un agresor sexual. Fíjese que este tipo de agresores, cuando ya son personas que incluso son seriales, o sea, nosotros podremos hablar de una multitud, como los asesinos seriales, este tipo de violadores no se van a quedar como en paz, en satisfacción solamente con una víctima, sino van a agrandar esta necesidad de querer buscar a otras víctimas para satisfacer cada vez más, ¿no?, diferentes tipos de filias o parafilias que pudieran llegar a tener. Incluso ahorita les voy a presentar ahí un diccionario, si gustan igual se los paso posteriormente porque es mucha información, para que ustedes vayan leyendo cada tipo de filia y parafilia que se puede llegar a desencadenar. Cada agresor puede llegar a tener este tipo de conductas. Es como, por ejemplo, el vampirismo, como les comentaba anteriormente, el deseo de excitación a beber sangre. O por ejemplo, si es sadomasoquista, o solamente es sado, o solamente es masoquista, entonces va a querer cumplir ciertas fantasías sexuales con diferentes tipos de víctimas. Pueden llegar incluso a tener un patrón igual, por ejemplo, el cabello largo, el cabello lacio, el cabello rubio o rizado, y el tipo de estatura, el tipo de busto, o sea, hay diferentes tipos, ¿no?, hacia dónde van a ir encaminados, o hay unos que solamente son como este tipo de ocasionales, ¿no? Ven la oportunidad y la que sea, ¿no? O sea, no importa, ¿no?, el simple hecho de cometer este tipo de actos. Hay otros que incluso van a necesitar más tiempo para poder hacer objeto a su víctima y poderles hacer todo lo que quieren. Hay otros que simplemente quieren satisfacer un deseo sexual, la introducción del miembro viril y ya. Y hay otros que no. Hay otros que incluso quieren ver el sufrimiento de sus víctimas, la pedida de auxilio, el temor, la angustia. Incluso no solamente se van a conformar con violarlas, sino con matarlas. O la excitación, por ejemplo, por los miembros amputados, o la excitación a sentir, ¿no?, ese tipo de poder de asfixiarlas. Entonces, hay muchísimas características que nosotros pudiéramos llegar a identificar y va en crecimiento. Por eso luego hablamos de que se tiene que hacer una perfilación criminal para saber si ese criminal va en potencia o simplemente fue algo ocasional o ha estado o ha habido una criminodinámica, por ejemplo, el consumo primero de alcohol o de drogas y posteriormente se le presenta esa oportunidad y entonces la aprovecha, o estaba con la persona y la otra persona dicen, no, pues siempre ya no quiero, y pues él es como el que no puede parar, ¿no? Entonces,
Son muchas situaciones que nosotros tendríamos que analizar para poder hacer ya una perfilación criminal, de acuerdo a cada conducta, de acuerdo a la dinámica, a la narrativa de hechos, a las circunstancias, a todos los factores que influyen, ¿no?, para poder cometer ese delito, a su historial de vida del sujeto y qué tipo de víctima es, ¿no? Entonces sí podríamos hacer diferentes tipos de análisis, ¿ok? Bueno, María Guadalupe, usted tenía ahí una pregunta. Ay, se me cerró aquí. A ver si la escucho. Ay, esto se me cerró. ¿Qué se le cerró? ¿El Zoom? Sí,